sino que también obedecer lo que el Señor nos quiere decir. Y para ello quiero invitar al obispo Pablo Pinto Salamanca. Él es presidente del Consejo Regional de Pastores y Organizaciones Evangélicas de la Araucanía, presidente nacional de la Iglesia Aliancista de la Restauración de Chile, presidente del Consejo de Pastores Evangélicas de Nueva Imperial y director nacional del Instituto Bíblico Interdenominacional Cristiano. Lo invitamos, mi obispo, que el Señor le bendiga. Honra y gloria sean siempre dadas a nuestro buen Dios. Él es merecedor de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, y momentos como estos sin duda generan algo tan maravilloso que nosotros haríamos muy mal en poder quedarnos con todo el mérito. Sabemos de que Él, quien es mayor que todos quienes estamos en este lugar, es quien se merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Y como iglesia lo entendemos así. Y siempre hemos de reconocer de que por Él, para Él, son todas las cosas. Amén. Mis primeras palabras son para agradecer a Dios justamente por esta instancia de poder estar por primera vez desarrollando un Te Deum regional en esta hermosa comuna de Lautaro. Y esta es la razón por la cual, a través de nuestro querido alcalde, don Ricardo Jaramillo Galindo, quisiera honrar a nuestro Dios. A través de él, saludar a todas nuestras máximas autoridades, que nuestro querido pastor Matías, presidente emérito de nuestro consejo, ha tenido a bien también de poder expresar nuestro saludo protocolar. Pero también quisiera hacer mención en forma muy especial una vez más, y mi palabra de bendición a mi general, don Patricio Yáñez Nahuelhuaque, que Dios pueda bendecir grandemente su vida. Decirle de que como pueblo de Dios siempre seremos un brazo que estaremos para apoyar, jamás para poder ocasionar situaciones que puedan traer malestar a nuestra comunidad. El mundo evangélico es un mundo respetuoso de sus autoridades, que no tan solamente estamos orando por nuestras autoridades, sino también estamos de la mano con la acción misma de lo que es vivir en armonía, en comunión. Y quien no lo haya entendido así tiene que mirar hacia su corazón y ver si realmente está en la línea correcta de lo que Dios demanda. Por lo tanto, como hombre de Dios, como siervo de Dios, le puedo decir con toda autoridad a mi querido general que desde aquí, desde esta vereda, siempre tendrá un brazo en el cual usted pueda apoyarse en su labor en nuestra amada región de la Araucanía. Bendecir en forma muy especial a mi amada esposa que me acompaña, la pastora Karin Cabeza Sepúlveda. Que Dios pueda bendecir grandemente su vida. Sin duda, como bien lo mencionaba un pastor que me antecedía, solo las pastoras saben todas las situaciones que nosotros enfrentamos en el día a día. Pero yo quiero dar gracias al Señor por la bendición de poder realmente contar con su respaldo, con su ayuda. Y mi palabra también de bendición para mi amado pastor presbítero Marcelo León Chávez, presidente del Consejo de Pastores de la comuna de Lautaro, y a través de él a cada una de las iglesias representadas, los pastores. Muchas gracias de todo corazón por este noble gesto de habernos recibido y de haber sido parte de este magno evento que realmente estamos elevando para la gloria del Señor. Agradecemos a Dios porque sabemos que Él es quien nos pone en el camino para poder ir uniendo fuerzas y de esta forma engrandecer su nombre entre las naciones. Dos saludos más especiales, mi querido pastor Matías, siempre, sin duda, ¿no es cierto?, muy dispuesto a poder saludar a nuestras autoridades, pero de pronto por ahí se queda algún nombre enredado y yo quiero en forma muy especial saludar de esta manera también a nuestro querido consejero regional, don Mauricio de Baud, que está también presente entre nosotros, y también saludar al concejal de la comuna de Traiguén, pastor Hugo Mario Fuentes Aguilera. Que Dios pueda bendecir grandemente su vida. Amén. Bien, vamos a reflexionar un momento en la palabra del Señor y para ello quiero pedirle por favor que usted tenga bien de abrir su Biblia en el Salmo número 33.
específicamente el versículo 12, un solo versículo de la palabra del Señor. Como Consejo Regional tenemos gratitud por tener una amplia asistencia de pastores de toda nuestra región en este día, y a quienes también, en la persona de cada uno de sus presidentes, en un momento más tendremos a bien de poder también estarles saludando para la gloria del Señor. Por favor, solamente un momento más, tenga bien de poder, en reverencia a la palabra del Señor, escuchar esta lectura. Puestos en pie en el nombre de nuestro Dios, vamos a tener a bien de oír esta porción de su palabra gloriosa y bendita. Que leo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Esto es palabra del Señor. Demos 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Por favor, tenga bien de tomar su asiento. Hoy día quisiera compartir con ustedes en estos minutos un tema muy importante. Voy a hablar acerca de la trascendencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios trasciende por sobre las generaciones, por sobre las culturas, por sobre los gobiernos. La palabra de Dios, sin duda, tiene y tendrá trascendencia en todo el quehacer de la creación. Y en un mes como este, en donde para nosotros como pueblo cristiano sin duda tiene un doble sentido. Primeramente, el poder agradecer a Dios por la bendición de poder tener la oportunidad de vivir en una nación libre y democrática, y podemos realmente tener este privilegio de poder estar ya en un par de días más justamente celebrando nuestro aniversario patrio. También para nosotros como pueblo evangélico es importante poder tener presente que un mes como este es especial, porque un 28 de septiembre del año 1569 justamente llega a darse ese momento glorioso en el que la Biblia, tal cual nosotros hoy la tenemos en nuestras manos, la podemos tener en nuestro idioma natal. Y gracias damos al Señor por este privilegio glorioso de poder tener un libro tan trascendental como la palabra del Señor. La Biblia, como en algún momento lo he resumido, es el libro más maravilloso que jamás se haya escrito en la historia de la humanidad, y ella nos habla de un Dios lleno de amor y lleno de misericordia, que está intentando alcanzar a un hombre que huye de su presencia. Si usted busca en Google, si usted busca en la IA y le consulta inclusive cuál es el libro más leído y cuál es el libro más vendido, aunque el internet esté con mala señal, usted podrá ver claramente, nítidamente, que el libro más leído y más vendido es por lejos la palabra gloriosa de Dios. Es por lejos la bendita y gloriosa palabra de Dios. Abraham Lincoln, aquel gran presidente que tuvo esta nación de los Estados Unidos, dijo de este libro: si no fuera por este libro, no sabríamos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Creo que la Biblia, dice él, es por lejos el mejor don que Dios le ha dado al hombre. Y de la misma manera Isaac Newton, este gran científico, dijo en sus propias expresiones: considero que las escrituras de Dios
son como la filosofía más sublime que pueda existir. Pero muy lejos de esas expresiones maravillosas y que las recibimos de la mejor manera, debemos verdaderamente tener presente que las palabras que el propio Señor Jesucristo vociferó allí cerca de las polvorientas calles de Jerusalén, en Mateo capítulo 24, versículo 35, en donde Él dijo claramente: aunque el cielo y la tierra pasaren, mis palabras no pasarán. Y esa es la verdad gloriosa que abrazamos nosotros, de poder tener un libro tan glorioso como la palabra del Señor. ¿Por qué es tan relevante tener estas consideraciones? ¿Sabe por qué? Justamente porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra que salió de la boca de Dios. Hay dos párrafos de la Biblia que quisiera poner en su corazón y los cuales usted debe tener presente, porque hablan en relación justamente a este acontecimiento maravilloso de la inspiración. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y de la misma manera el gran apóstol Pedro dijo allí en 2 Pedro 1:21 que debemos de tener presente esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, pero dice él, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera, por eso nosotros sabemos que la Biblia es la palabra que salió de la boca de Dios para nosotros. Y quisiera muy brevemente compartir con ustedes tres verdades absolutas en relación a la Biblia. La primera de ellas: quisiera justamente compartir que la palabra de Dios siempre será necesaria. Esta es la primera verdad absoluta que quiero compartir con ustedes. La palabra de Dios siempre será necesaria. No importa lo que crean las multitudes, no importa lo que digan verdaderamente las grandes multitudes o las nuevas tendencias que puedan venir, o las nuevas ideologías o las nuevas filosofías. Yo quiero decirle como hombre de Dios en este día, la palabra de Dios siempre será necesaria. Si es por esa misma palabra que nosotros estamos en este lugar. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3, que por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo, todo lo que existe, por la palabra de Dios, de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esta es la razón por la cual nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios verdaderamente cobra relevancia, aún en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, aún en el tiempo en el que nosotros verdaderamente estamos desarrollando nuestra vida y en el que Dios nos ha permitido vivir. La palabra de Dios cobra trascendencia justamente porque por ella misma son sustentadas todas las cosas. No tan solamente la palabra de Dios fue usada en este momento glorioso en el que todo fue creado de la nada, sino también, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, versículo 3, Él mismo siendo el resplandor de su gloria y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nos establece la palabra claramente que todo lo que se mueve y aún lo que no se mueve está sustentado por la poderosa palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo dice allí en aquel gran discurso de Hechos capítulo 17, porque en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él existimos, en Él somos, porque de Él y para Él son todas las cosas. De tal manera que la palabra de Dios es sin duda la poderosa y gloriosa voz de Dios, que siempre será necesaria, aún más todavía en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios están sus decretos. La Biblia es un libro glorioso, 66 libros compilados en un texto maravilloso, 1189 capítulos, 31.104 versículos. Nada más en el Nuevo Testamento usted tiene
959 versículos que hablan acerca de la obra gloriosa y portentosa de Cristo, que desde la cruz del Calvario verdaderamente realizó para poder redimir al hombre, a la humanidad y reconciliarla con Dios. Y esta Biblia, este libro glorioso, es la palabra de Dios que verdaderamente establece los decretos que son inmutables, que son invariables, que son eternos. Y Dios los ha dado para que sean considerados. Aún en la ley mosaica, los 613 versículos, 613 leyes que tiene la ley mosaica, déjeme decirle, si usted ignora quizás muchas de ellas, no hay ningún problema, pero déjeme decirle, Dios estableció al menos 10 mandamientos que son verdaderamente mandamientos universales. Por cada uno de ellos un día nosotros estaremos cara a cara con Dios y tendremos que dar cuenta qué tan verdaderamente inclinado verdaderamente nuestro corazón estuvo en el tiempo en que Él nos concedió estar en esta tierra. La palabra de Dios establece las determinaciones divinas, que por cierto son implacables, y por cierto nosotros entendemos que hay muchos aspectos que desconocemos. La misma palabra inclusive nos marca una pauta acerca de aquellos aspectos que nosotros desconocemos. Por eso es que está este versículo mágico. Este es el versículo verdaderamente que nos ayuda a nosotros a entender que quizás en nuestra mente muy limitada no vamos a comprender del todo las verdades de Dios. Pero el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice claramente que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, para que guardemos y cumplamos las palabras de la ley de Dios. De tal manera que hay un sentido por el cual nosotros tenemos la palabra de Dios, y es justamente el llamado que hoy les hago como hombre de Dios, a que comprendamos finalmente que la palabra de Dios es y siempre será necesaria. La Biblia es finalmente el libro que por lejos con claridad absoluta nos muestra cuál es el verdadero sentido de la vida, cuál es el verdadero sentido de nuestra existencia, de dónde venimos y a dónde vamos a ir, dónde estamos y a dónde vamos a llegar. La Biblia con claridad absoluta nos muestra cuál verdaderamente es el verdadero sentido de la creación. Y por cierto, uno de ellos, dice la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y 16. Él es pues la imagen misma del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice quien sustenta todas las cosas. Pero mire lo que dice el versículo 16. Porque por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Sean dominios, potestades, reinos, principados. Todo fue hecho por Él y para Él. La palabra de Dios siempre será necesaria. Y muy bien lo dice este capítulo 119 del libro de Salmos, que por lejos es el capítulo más extenso de toda la Biblia, con más de 170 versículos. Pero en reiteradas oportunidades el escritor establece que la palabra de Dios es como una lámpara en nuestro camino, es como lumbrera en nuestro camino. En la vida necesitaremos siempre verdaderamente de esta luz gloriosa que se desprende, se destella de este texto maravilloso como lo es la palabra de Dios. Inclusive el salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde diciendo: con guardar tu palabra, oh Jehová. Nunca olvide, esta es una verdad absoluta, esta no es una verdad relativa, es una verdad absoluta. La palabra de Dios siempre será necesaria. La segunda verdad absoluta que quiero compartir con ustedes: la palabra de Dios siempre será predicada. Voy a decírselo nuevamente para que usted verdaderamente pueda convencerse de esta verdad. La palabra de Dios siempre será predicada. Isaías capítulo 1 versículos 2, 3, Dios mismo toma el micrófono y Dios dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque Jehová tu Dios está hablando. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre su señor, pero mi pueblo Israel no tiene conocimiento, mi pueblo Israel no tiene entendimiento. Oh gente depravada, dice Dios a través de este profeta. Pero mire, déjeme decirle, después de aquella gran descripción de verdaderamente ver una sociedad que huye de Dios, en el versículo 18 Dios nuevamente le sube el volumen al micrófono y Él dice en este texto maravilloso:
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En la palabra de Dios siempre será predicada. En Hebreos 1:1, de la misma manera, el escritor, él dice: Dios, habiendo hablado en el tiempo pasado a través de los profetas a nuestros padres de muchas maneras, en este tiempo postrero nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y de la misma manera, en el capítulo 2, versículos 1 al 10 de este libro maravilloso como lo es el libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, relata verdaderamente este momento muy triste, por cierto, en donde Dios ve que su pueblo no quiere oír su palabra. Su pueblo no está dispuesto a poder prestar oído a su palabra. Pero Él levanta, a pesar de esa situación miserable, levanta un hombre de Dios como Ezequiel y le dice: Ezequiel, yo te envío a hijos de dura cerviz y de empedernido corazón, pero les hablarán mi palabra. Escuchen o dejen de escuchar, tú suéltales mi palabra, predícales mi palabra. Y aunque no te escuchen, y aunque te halles entre zarza, y aunque te halles entre espina, y aunque te halles entre escorpiones, no dejes de predicar mi palabra. Escuchen o dejen de escuchar, de todas maneras sabrán que hubo profeta entre ellos. Dios está sin duda anhelando que su pueblo pueda escuchar su palabra gloriosa y bendita. Y me gusta un capítulo como el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, versículos 6 y 7 específicamente, dice la palabra del Señor que aún en el tiempo final Dios levantará un gran ángel. Este gran ángel, dice la palabra del Señor, de que estará allí en pie, y delante de toda la tierra Él abrirá su boca, y dice que en su mano tenía el evangelio eterno de Dios para poder anunciarlo a las naciones. Y en su proclamación Él dirá en aquel tiempo: pueblos todos, naciones todas, venid y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¡Oh, cuán amor de Dios! ¡Oh, cuán amor de Dios! De ver que aún en el desprecio su voz sigue tan latente en el oído de su creación. Que Dios nos pueda bendecir. Siempre habrá hombres, mujeres, que estarán dispuestos a poder seguir adelante predicando la poderosa palabra de Dios. Cuando aún usted no quiera, se canse y quizás ya desista, Dios levantará a otro. Por eso el llamado lo tenemos ahora, nosotros ser portadores de esperanza. Portadores de esperanza. Porque cuando nosotros queramos verdaderamente detenernos, Dios levantará a otros. Por eso dice la palabra del Señor allí en el Salmo 126, versículo 6, este salmo solamente tiene estos 6 versículos. Y en este último versículo dice: van llorando, irán llorando los que llevan la semilla, pero volverán trayendo en sus manos las gavillas. Hay una alabanza muy maravillosa que nos ha bendecido por tantos años. Los valientes que en la lucha han caído cuando se enfrentan contra el mundo y Satanás, pero su sangre ha levantado el estandarte y su evangelio sigue adelante hasta el final. Dios es quien va al frente de esta obra. Dios es quien va al frente de esta obra, no es el obispo, no es el pastor, no es el directorio, es Dios, es Dios. Él abrirá caminos, Él abrirá una brecha para poder caminar y en victoria avanzar hacia nuestro futuro glorioso. Dios va delante de nosotros, no temeremos. Aunque un ejército se levante en contra de nosotros, bien dice el Salmo 13, me gusta este salmo: Jehová hace escudo alrededor de mí, en mi gloria, que levanta mi cabeza, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y aunque un ejército acampe en contra de mí, yo estaré confiado, porque Dios, así como vendrán nuestros enemigos por una puerta, por 7 puertas huirán de delante de nosotros.
La iglesia no tiene un llamado a guardar silencio. Nosotros, nuestra boca la tenemos a disposición de la palabra gloriosa, bendita, maravillosa, sublime, infalible, inmutable e inerrante. Palabra de Dios. Finalmente quiero decirles que la palabra de Dios siempre será recibida. Nosotros estamos muy conscientes de que hay batallas que perdimos constantemente. Yo en esto llevo toda mi vida, más hermano, más de 40 años, le he rendido mi vida al Señor. Desde mi juventud, mi adolescencia, mi niñez, he servido al Señor con todas mis fuerzas. Y déjeme decirle que he perdido batallas. He ido a lugares en donde hemos sido abofeteados con la indiferencia, con el rechazo a la palabra, pero nosotros no hemos sido los únicos. Dice la palabra del Señor de que Jesucristo también experimentó esto. Por eso es que usted se va al libro de Mateo capítulo 11, versículos 24, 25, 26, todo ese párrafo usted se lo puede seguir leyendo completo. Dice la palabra del Señor de que Jesucristo, cuando vio el rechazo de aquellas localidades, de aquellas comunidades, cuando vio la indiferencia, dice la palabra del Señor, de que Él salió de esa ciudad y comenzó a vociferar diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que hubieron en medio de ti, por cierto, ellos hubieran creído y se hubieran arrepentido. Por cuanto digo que en el día final, en el día del juicio, será más tolerable el juicio para Sidón y Tiro que para vosotros. Pero Jesús no se detiene allí, sigue y Él dice: ay de ti, Capernaum, porque serás levantada hasta el cielo, pero serás abatida hasta el Hades. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en medio de ti, de cierto ellos hubieran creído, se hubieran arrepentido, hubieran recibido el mensaje. Pero en el día final, en el juicio final, el castigo para ellos será más tolerable que para ti, por cuanto has rechazado la gracia de Dios. De tal manera, amados hermanos, que nosotros vemos que esta realidad, sin duda, que Jesucristo mismo experimentó 2000 años desde esta fecha. Y de la fecha de Él, usted vuelve 850 años atrás, se va a encontrar con esa historia en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 en adelante. Específicamente, allí se relata el momento en donde Elías estaba allí debajo del enebro. Y realmente él quería morirse porque al parecer ya no había nadie más que pudiera verdaderamente levantar un clamor a Dios. No había nadie más que pudiera verdaderamente inclinar su corazón delante de Dios. Y allí está Elías queriendo morirse, desvanecido completamente. Pero el ángel de Dios lo toca por 3 veces y le dice: Elías, levántate, come y bebe, porque largo camino te queda. Elías le dice: pero Dios, solo he quedado yo. Todos los demás profetas han sido muertos. Mataron a tus sacerdotes, mataron a todos quienes verdaderamente habían creído en ti. Dios le dice: no te equivoques, Elías. Yo tengo 7000 que no han doblado su rodilla todavía. Yo tengo 7000 que no han doblado su rodilla ni han inclinado su corazón ante Baal. No nos equivoquemos. Dios trabaja en silencio. Dios tiene su pueblo. Dios tiene su pueblo, amado. Y un párrafo tan importante no lo podemos pasar por alto del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 42, este diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Sin duda, entre judíos y samaritanos había una enemistad desde el año 722 antes de Cristo. Pero ese es el momento en el que el Señor viene con su palabra gloriosa a cambiar la realidad justamente de estos dos pueblos. Porque eso, sin duda, debemos de entenderlo así, es una implicancia directa del Evangelio. El Evangelio no fue dado para maldición, el Evangelio fue dado para bendición. El Evangelio, la palabra de Dios, fue dada para bendición de los pueblos, para bendición de las familias. Y Jesucristo llega allí, esta mujer recibe el mensaje, va a su comunidad y luego una muy buena cantidad de vecinos de aquella localidad vienen al Señor. Y allí le dicen al Señor Jesús: creemos en ti, creemos en tu palabra. Y le dicen a la mujer: mujer, no tan solamente ahora creemos por lo que tú nos has dicho, ahora también nosotros creemos porque hemos escuchado a Jesús. Y le pidieron que se quedara 2 días más con él. Un judío que no podía tener contacto con un samaritano.
se quedó 2 días más en una localidad judía. Eso es lo que hace la palabra gloriosa de Dios. Mientras muchos rechazan, hay otros que reciben. Mientras muchos hacen vista gorda, mientras muchos tapan sus oídos, hay un pueblo que recibe. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. La verdadera dicha, amados, no se alcanza tan solamente por medio de buenas políticas públicas y de acertadas decisiones económicas, sino más bien de entender que el hombre no tan solamente tiene que vivir de pan. El hombre necesita la palabra de Dios. Jesucristo lo dijo allí en Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esa fue solamente la réplica de lo que Moisés, 1400 años antes de Cristo, había dicho. Allí en el capítulo 8, versículo 3 del libro de Deuteronomio, de la misma manera está plasmada esta verdad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como hombre de Dios, le puedo decir con toda autoridad, no todo tiene que ver con dinero, no todo tiene que ver con ladrillos, no todo tiene que ver con leyes. Hay que hacer una pausa en la vida y pensar en Dios. Hay que hacer una pausa en la vida y buscar a Dios. Hay que entender verdaderamente que Él es la fuente de esperanza verdadera, de paz verdadera, de gozo, de salvación, de luz, de perdón, de reconciliación. Él es verdaderamente la única esperanza para el hombre, para la mujer de hoy. No en vano la palabra del Señor dice en Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Se los puedo decir con toda seguridad como hombre de Dios. La palabra de Dios nos da seguridad absoluta de que verdaderamente cuando nosotros busquemos a Dios, lo vamos a encontrar. Eso dice la palabra, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jehová. De tal manera que les puedo decir que aun cuando nosotros ya no estemos en este escenario de la tierra, la palabra de Dios seguirá estando. Hasta el final de nuestros tiempos, la palabra de Dios seguirá estando. Por eso lo decimos con toda seguridad, por los años que han pasado, por los que están pasando y por los que van a venir. La palabra de Dios siempre será necesaria. La palabra de Dios siempre será predicada. Y la palabra de Dios siempre será recibida. Dios les bendiga. Qué tremendo. Somos llenos del Espíritu Santo cuando escuchamos la palabra del Señor. Podemos tener distintos conceptos, distintas formas, pero la manera más efectiva de ser lleno del Espíritu Santo es escuchando la palabra del Señor. Porque dice la palabra, y la espada del Espíritu, ¿qué es? Usted fue lleno del Espíritu Santo mientras escuchaba la palabra del Señor. Le voy a invitar que se ponga en pie.